Les saludo en el amor del Señor, esperando que haya tenido un muy buen comienzo de año. Ya hemos vivido nuestra primera semana de este año 2021 y espero que para usted haya sido muy bendecido y en las manos del Señor, como estuvimos todo el 2020. Durante esta semana yo andaba a la busca de un calendario y la verdad es que estaban un poco escasos hasta que en algún lugar encontré un señor que vendía fuera de un supermercado y cuando le pregunté por el calendario le quedaba el último. Entonces me comentó una historia. Él había pedido muchos el año pasado y se quedó con el stock, no los pudo vender. Entonces me dijo, este año preferí no pedir mucho y si me faltaban volvía a comprar. Le faltaron, así es que me dijo que tenía encargado los nuevos calendarios, estaba esperando a que llegaran. En esa conversación apareció una señora y le preguntó también por el calendario, le dijo, no puede ser que sea el último que tenga, pero en realidad, dijo la señora, ¿para qué quiero calendario si ya ni siquiera se puede planificar? Nada. Y la verdad es que es una frase que yo he escuchado varias veces ya, no solo este año, sino que desde fines del año pasado, desde que empezamos a vivir esta pandemia, muchas personas hemos hecho el comentario, porque yo también lo he hecho, ya no podemos planificar. Cuesta planificar a largo plazo, eso ya prácticamente lo perdimos. Y a corto plazo la verdad es que también nos da un poco de temor, sobre todo en esta época que vienen las vacaciones. Estamos un poco complicados porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos si vamos a poder salir, si tendremos cuarentena o no tendremos cuarentena. Y nosotros como seres humanos, la verdad es que siempre estamos planificando en nuestro trabajo, estamos planificando en nuestro hogar, estamos planificando asuntos de la iglesia también. Entonces el ser humano tiende a hacer sus planificaciones porque es una forma tal vez más ordenada de ir dirigiendo sus pasos, de ir trazándose las metas y pudiendo alcanzarlas, ¿verdad? Pero encontré algo interesante en la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 19, el versículo 21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Qué gran verdad, porque al final nosotros no es malo que planifiquemos, no es malo que tracemos nuestros proyectos, pero finalmente es el Señor el que decide. El Señor es el que, sobre todo el año pasado, nos enseñó que era Él el que tenía la última palabra. Así es que yo le quiero invitar no a que no haga planes ni que no planifique, sino que ponga sus planes y proyectos en oración, en las manos del Señor. Y el Señor es quien finalmente dirá si esos planes los vamos a concretar, los vamos a poder llevar a cabo y que sea siempre en su voluntad, que es perfecta. Aunque a nosotros a veces nos cuesta entender los tiempos de Dios, porque los seres humanos somos un poco apurones, tenemos un poco de ansiedad para que las cosas sucedan prontamente, pero el Señor tiene los tiempos perfectos. Así es que lo quiero invitar a que pueda poner sus planes y proyectos 2021 delante del Señor y que sea Él el que pueda guiarle, ayudarle y siendo siempre de su mano, tomados de su mano, vamos a estar contentos, vamos a estar satisfechos o vamos a estar seguros de que si se concretan o no,
será en tiempo y en la voluntad perfecta del Señor. Amén. Los quiero invitar a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, donde podemos, Señor, bendecir tu nombre, alabarte, escuchar de tu palabra, Señor, reflexionar en torno a ella, reflexionar, Señor, como lo hacíamos ahora, en torno, Señor, a que delante tuyo, Señor, está nuestra vida, están nuestros proyectos, nuestros planes, Señor, y eres tú en el que en tiempo perfecto, Señor, y en tu voluntad puede concretar o no muchos de ellos, Señor. Gracias, gracias porque podemos dejar nuestras vidas, Señor, delante tuyo, podemos, Señor, dejar nuestros planes, nuestros proyectos, Señor, y tú eres, Señor, quien perfectamente guía nuestras vidas, guía nuestros corazones, Señor, cuidando que cada día, Señor, podamos hacer tu voluntad por sobre la nuestra. Muchas gracias, Señor, por cuidarnos hasta el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos guíe en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo quiero invitar ahora a que podamos tener un tiempo de escuela dominical para los niños, luego un tiempo de alabanza y que el Señor nos esté bendiciendo también en la reflexión de su palabra. Que el Señor les bendiga, un abrazo a la distancia. Seguimos siendo iglesia en el lugar donde estemos y ponga sus planes y proyectos delante del Señor y Él será el que en su tiempo y en su voluntad concretará. Que Dios le bendiga. Buenos días, niños, espero que hayan pasado un fin de año hermoso junto a su familia y junto a sus seres más cercanos y más queridos. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios, un versículo que lo encontramos en Marcos 16:15 y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto fue Jesús cuando habló con sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo. Y acá tenemos una cartelera donde dice misiones. Y vemos acá varios países del mundo donde nos enseña, esto nos recuerda que nosotros debemos ir, como dice aquí, por todo el mundo y predicar el evangelio. Y yo traigo acá este visual que quiero que lo vean y dice: id. Entonces acá vemos unos piecitos que están contentos y van a ir por todo el mundo. ¿A qué? A predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar de Cristo, hablar de Cristo. Esa es la misión más importante que tenemos todos los que creemos en Jesús, que debemos predicar de la cruz de Cristo. Aquí vemos una cruz, pero sabemos que Jesús no está en esa cruz. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Entonces dice: id y predicad. Entonces debemos predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. ¿A quién? A toda criatura. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Dios recibe a todos, porque Jesús murió por toda la humanidad, por blancos, por negros, por flacos, por gordos, por todos, a todos, aquel que recibe a Cristo, Él le puede dar salvación y vida eterna. Acá vemos unos niñitos de todas las culturas, porque no debemos limitarnos solamente a predicar en nuestro país o hablarle a los que son de nuestro país o de nuestra raza.
sino que debemos expandir el evangelio a toda criatura. ¿Y por dónde podemos comenzar? Por el colegio, a nuestros vecinos, podemos compartirle de Cristo, a nuestros compañeritos en el colegio, a través de las redes sociales, por Facebook. Hay muchas maneras de hacer misiones, muchas maneras de compartir la palabra de Dios. No podemos limitarnos a que, ay, no, yo no puedo viajar, porque claro, ustedes están chicos y no pueden viajar solos, ¿verdad? Pero hay otras maneras de también hablar de la palabra de Dios, de predicar las buenas nuevas, y de esa manera también estamos haciendo misiones, estamos contribuyendo con ir y predicar a toda criatura el evangelio de Cristo. Y también debemos orar. Es importante la oración. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios es importante. Y no debemos orar solamente cuando estamos tristes o cuando tenemos algún problema, sino en todo tiempo debemos orar. Orar por nosotros, orar por la iglesia, orar por los pastores, orar por el presidente, por los gobernantes, y orar también por aquellas personas que sí pueden ir por todo el mundo a viajar y que pueden ir a hacer misiones a otros países. También debemos orar y contribuir con ellos a través de la oración, y también contribuir a través de dinero, puede ser moneditas de repente que ustedes tengan por allí, eso también es un aporte. Podemos contribuir con ropa, con zapatos, con calzado, zapatos, con alimentos. Hay muchas maneras de contribuir para poder hacer misiones, para poder llevar las buenas nuevas de salvación y así cumplir con este mandamiento, con este mandato que Dios nos encomendó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora les invito a que cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos ayude con esta misión que nos encomendó. Papito Dios, en tus manos estamos. Señor, te doy gracias por cada uno de los niños que escuchó esta clase. Bendícelos, guárdales y ayúdanos a poder abrir nuestra boca, Señor, y hablar las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen una hermosa semana y yo me despido hasta una próxima. Chao.
¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Estoy muy contento, estoy gozoso de poder estar un nuevo domingo con ustedes, invitándoles a poder cantar alabanzas a nuestro Señor. En esta mañana quiero invitarles a que podamos ofrecerle lo mejor al Señor a través de la siguiente canción. Dice: te daré lo mejor. Traemos el día de hoy ante tu altar nuestras coronas y queremos darle a nuestro Señor lo mejor de nuestras vidas. Más allá de lo que Él ha hecho con nosotros, de que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido en tiempos de dificultad, es por quién es Él, por lo que Él va a seguir haciendo, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia, que nosotros, como iglesia, vamos a adorarle y cantarle alabanzas a Él. Así que, hermano, yo le quiero pedir que ahí en su hogar pueda cantar junto conmigo esta hermosa alabanza. Dice así: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. A ver, ahora usted, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder darle lo mejor de nosotros al Señor? Lo más importante es lo que cantamos, tener obediencia hacia el Señor, hacia lo que Él nos manda que nosotros hagamos. Más allá de
de quizás lo que nosotros podamos creer es efectivamente lo que está en su palabra. El poder adorar al Señor, glorificar el nombre del Señor, el poder también ayudar a otros. Hay un texto en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos del 17 al 20, que es parte de la oración que entrega Jeremías en un momento determinado del libro de Jeremías, en un momento determinado antes de entrar al cautiverio de Babilonia. Y dice así, quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también se puedan gozar quizás con este hermoso texto que nos comparte. Dice: «Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy». Qué hermosa palabra es la que nos compartía el profeta Jeremías en una de sus oraciones. Él dice que no hay nada difícil. ¿Acaso hay algo muy difícil para ti?, dice el texto. El mismo Señor que hizo milagros en la tierra de Egipto, entendiendo de que sacó a su pueblo Israel desde Egipto del cautiverio, es el mismo Señor que el día de hoy, que en esta mañana puede obrar un milagro por tu vida, o un milagro para alguien que quizás tú conoces. Quizás es el momento para que tú puedas compartir este culto con alguna persona que tú sabes que lo necesita. El Señor está atento a tu oración, a tu clamor, a tu pedido. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar conforme a su voluntad en tu vida. Yo sé que Él tiene algo especial para ti en esta mañana. Por lo tanto, te invito a que con la siguiente canción podamos adorar el nombre del Señor a la espera de que Él nos escuche y obre un milagro en tu vida. Yo te quiero invitar a cantar, hermano. Está ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder.
que existes por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Él es digno de toda nuestra alabanza y de nuestra adoración. Señor, recibe nuestra alabanza como olor grato y fragante delante de tu presencia, Señor. En esta mañana yo quiero cantarte, Señor, entregarte esta ofrenda de canción hacia ti, Señor, por lo bueno que has sido con mi vida, con mi familia, con mi esposa, mis hijos, con todos los que me rodean, con mis amigos también, Señor. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Y recibe esta canción, Señor, esta nueva canción que yo le quiero invitar a cantar, hermano. Que el Señor la reciba como un olor grato y una adoración genuina de lo profundo de nuestro corazón. Dice así la canción. Eres digno de alabanza y de toda adoración. Yo levanto hoy mis manos
en completa exaltación, a quien rescató mi vida. Yo le entrego mi canción, que expresa lo que quiero, de estar solo un momento junto a ti y decir que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi vida y mi pasión, lo eres todo para mí, tú eres todo para mí, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi amigo y mi pastor, lo eres todo para mí, lo eres todo para mí. Jesús. Oh, oh, oh. Eres digno de alabanza y de toda adoración. Yo levanto hoy mis manos en completa exaltación, a quien rescató mi vida. Yo le entrego mi canción, que expresa lo que quiero, de estar solo un momento junto a ti y decir que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi vida y mi pasión, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi amigo y mi pastor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi vida y mi pasión, lo eres todo para mí, tú eres todo para mí, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi luz, mi salvación. Eres mi amigo y mi pastor, lo eres todo para mí, lo eres todo para mí, lo eres todo para mí. Jesús, tú eres todo para mí, Señor. Eres todo para mi vida, Padre. Eres quien me sustenta, eres quien me sostiene. Eres aquel que dio su vida por mí, por mi pecado,
y que al día de hoy me ha hecho libre y que puedo estar seguro que estoy cubierto bajo tus alas, Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, quiero entregarle la mayor bendición para su vida, para esta semana, y que la paz del Señor esté con usted. Que tenga una excelente semana y que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que gusto estar nuevamente con ustedes, comunicándonos a través de esta plataforma online, que nos ha sido de mucha bendición en estos momentos tan difíciles, no tan solo para nuestra iglesia, sino para Chile y para la humanidad. Pero gracias a Dios que podemos seguir escuchando la palabra de Dios, gracias a Dios que podemos seguir estudiando su palabra y nos podemos unir en forma virtual para poder meditar y juntos poder escuchar la voz de Dios. Por eso los invito este día a compartir un pasaje hermoso del libro de Filipenses. Los invito a abrir sus Biblias o prender sus Biblias en el libro de Filipenses y vamos a observar y leer los primeros 11 versículos, donde Pablo nos muestra algo muy peculiar, muy importante. Nos enseña un diagrama sobre cómo poder crecer como cristiano, cómo poder tener las fuerzas para sobrellevar alguna dificultad. Entonces lo invito a leer Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Y dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este hermoso pasaje, por esta palabra, Señor, que tú nos entregas en este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y nos muestre y nos señale lo que tú quieres transformar, lo que tú quieres cambiar. Señor, permite abrir nuestro corazón y nuestra mente a ti, Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por poder hacerlo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tu palabra sigue hablando en nuestras vidas. Te pido que tú nos guíes, nos ayudes, nos cuides y nos hables en este día, porque somos tu pueblo y queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia que se encontraba en Filipo era una iglesia muy peculiar, era una iglesia, se podría decir que una muy buena iglesia, porque si vemos los primeros versículos del libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que ya tenía diáconos y tenía obispos. Y estos obispos eran los pastores de la iglesia, entonces estaban bien conformados. Era una iglesia que tenía un orden,
era una iglesia que además era generosa, porque normalmente entregaban ofrendas para los necesitados, pero también para ayudar en el ministerio de Pablo. Pablo está muy agradecido de esta iglesia. Y no tan solo eso, era una iglesia que Pablo la destaca porque es una iglesia que lleva el Evangelio de Jesús, que entrega el Evangelio de Jesús, que está preocupado de la expansión de las buenas nuevas. Entonces era una muy buena iglesia. Inclusive, al momento de escribir esta carta a Pablo, los hermanos de la iglesia de Filipo le habían enviado un hermano de su congregación con una muy buena ofrenda a Pablo. Y no tan solo eso, le habían enviado una ofrenda y lo habían encargado que lo cuidara y que lo acompañara a Pablo, que le sirviera a Pablo durante un tiempo. Entonces, Pablo se sentía muy contento de esta iglesia. Pero como toda iglesia está compuesta por seres humanos, y al estar compuesta por seres humanos hay diferencias, porque los seres humanos somos pecadores. No vamos a dejar de pecar hasta que lleguemos a nuestra perfecta comunión con Cristo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. En ese momento solamente vamos a dejar de pecar. Pero sí podemos alcanzar el camino de santidad acá en la tierra. Entonces, Pablo está preocupado, ¿por qué? Porque hay desaveniencia en la iglesia de Filipo, hay problemas entre los líderes, y era algo que había que solucionar rápidamente, porque si no solucionaba rápidamente este problema de las diferencias, lo que podría pasar es que iba a empezar el partidismo y podría producirse una división dentro de la iglesia. Por eso Pablo quiere proteger a esta iglesia y le entrega una carta hermosa donde destaca las fortalezas de la iglesia, pero también les ayuda a reforzar su vida como cristianos. Y para eso les dice en el versículo 1 algo muy especial. Vamos a ver 3 puntos, vamos a separarlo en 3 puntos del proceso que Pablo ve de lo que tienen que hacer los hermanos de la iglesia de Filipo para poder vencer ese egoísmo o quizás esa falta de humildad que lo estaba atacando. Y lo primero que vamos a ver que deben fortalecer su comunión con Cristo. Primer punto, fortalecer la comunión con Cristo. Veamos el versículo 1. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, ese es el versículo 1. Y en este versículo 1 Pablo no está queriendo decir que no existan estas experiencias en la vida del cristiano, pero sí le está dejando en claro que cuando realmente hay estas experiencias que él está detallando, ayudan a vivir una vida cristiana en donde el amor al prójimo, el amor a nuestros hermanos, es más fácil de que fluya, aunque piensen distinto. Entonces Pablo en el versículo 1 le coloca 4 experiencias que son fundamentales en la vida del cristiano para fortalecernos, para llevarnos en una comunión con Cristo, para llevarnos a una obediencia a Cristo. Primero dice, si hay algún estímulo en su unión con Cristo. ¿Somos estimulados por nuestra unión con Cristo? ¿Nos sentimos estimulados al saber que Cristo está con nosotros? ¿Tenemos conciencia de eso? ¿De que Cristo vive en nosotros? Muchas veces nuestro cristianismo es demasiado intelectual. Y no es algo malo el ser intelectual, porque el estudiar nuestra doctrina nos va a guiar y nos va a guardar del error. Pero necesitamos también nuestra comunión experiencial con nuestro Dios, porque tenemos un Dios que es real, que habla, que escucha, que se comunica. Nuestro Dios no es una imagen, no es una estatua.
Nuestro Dios es un ser vivo, con personalidad. Entonces, Pablo está diciendo, algún estímulo tienen ustedes al estar en comunión con Cristo. Si no sentimos que somos estimulados a tener una comunión con Cristo en nuestro día a día, lo necesitamos. Necesitamos crecer en ese deseo de estar unido a Cristo, porque eso va a estimular nuestro amor hacia Él y también va a estimular nuestro amor hacia el prójimo. Por eso es tan importante que busquemos a Dios como un amigo. Busquemos a Dios como alguien que entregó su vida por nosotros, como Cristo. Por eso, al tomar conciencia de esta unión con Cristo, debemos estimularnos o debemos sentir un estímulo para buscar día a día, gozar más, disfrutar más de esa comunión que ya está, porque Cristo ya está viviendo en nosotros. Lo segundo que Pablo dice de esta experiencia cristiana, dice, si hay algún consuelo en su amor. ¿Nosotros hemos sido consolados por el amor de Cristo? O quizás siempre para nosotros Cristo ha sido una historia, ha sido algo académico, intelectual, una historia que repasamos mayormente en Navidad o mayormente en Semana Santa. ¿Cristo qué es para nosotros? Si el amor que Cristo nos entrega y nos consuela en nuestras luchas, en nuestras aflicciones, nos consuela porque Él derrama su gracia sobre nosotros, también va a ser un consuelo para entregar a nuestro prójimo. Porque si nos sentimos consolados por el amor de Dios, ese amor maravilloso de Jesucristo, nosotros vamos a poder consolar a nuestro prójimo, sentir empatía por él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos entrega su gracia, ¿qué quiere decir que nos entrega su gracia? Jesús nos entrega una amistad que no merecemos. Jesús nos entrega un amor que no merecemos. Y no tenemos que hacer nada para recibir ese amor. Jesucristo lo hace todo muriendo en la cruz y derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Y Él, ¿qué hace? Resucita y se va a la diestra de Dios el Padre y está intercediendo por nosotros. Cuando Jesús muere como sacrificio, el velo del templo se rasga de arriba abajo como señal de que había libre entrada al Padre, había una comunión. Por eso ahora Jesucristo está con nosotros y está con su amor consolándonos. ¿No hemos sentido consolados por su amor? ¿Hemos tenido algún problema, alguna dificultad? ¿Hemos tenido alguna lucha y en esa lucha hemos sentido que el amor de Cristo nos consuela? Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestra relación con Cristo tiene que llevarnos a vivir a Cristo. Tercera cosa que coloca en el versículo 1, si sienten algún compañerismo en el Espíritu. A veces no nos damos cuenta quién es el Espíritu Santo. Yo cuando recién empecé a asistir a la iglesia, creía que el Espíritu Santo era como un poder impersonal. Creía que el Espíritu Santo era un poder que no tenía personalidad, era solo un poder. Pero cuando me convertí y empecé a estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos un Dios que está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo yo vivo porque Jesucristo vive en mí, pero vive a través del Espíritu Santo. ¿Quién está en mi vida? Es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener ese compañerismo, porque el Espíritu Santo nos acompaña cuando vamos a hacer trámites al banco, cuando vamos a saludar a nuestros familiares, cuando estamos en nuestro hogar, cuando descansamos, cuando trabajamos, cuando estudiamos. Siempre está con nosotros el Espíritu Santo. Es bueno tener amigos.
Es bueno tener un amigo a quien contarle lo que nos sucede, nuestros problemas. Esos amigos que son pocos, donde nosotros le abrimos nuestro corazón. Pero ¿saben? El mejor amigo que podemos tener es el Espíritu Santo. Ese compañero que le podemos decir lo que nos sucede. Podemos contarle lo que estamos viviendo. Inclusive no necesitamos hacer largas oraciones. Podemos en el camino a nuestro trabajo, en el camino a las compras, ir conversando con el Espíritu Santo. Y contándole lo que nos sucede, contándole nuestros desafíos, contándole lo mucho que queremos crecer en nuestro amor a Dios. Si nosotros tomamos cuenta de este compañerismo, vamos a poder entender mejor a Dios. Porque el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios que nos va a enseñar de Cristo. Nos va a revelar a Cristo. Entonces, a través del compañerismo con el Espíritu Santo, nosotros vamos a conocer más de Cristo y más de su amor. Por eso es importante que nosotros tengamos devocionales. ¿Qué es un devocional? Un devocional es tener tiempos especiales donde yo me aparto para tener una comunión con Dios a través de la oración y de la lectura bíblica. Uno conversa con Dios a través de la oración, pero también conversa con Dios y lo escucha a través de la palabra de Dios. A través de estos devocionales que todo cristiano debe tener, nosotros somos fortalecidos en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y al fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el último punto que pone Pablo en el versículo 1 es si sentimos algún afecto entrañable. Aquí Pablo está hablando de algo que nos remueva a nuestro interior, nuestra entraña, nuestro estómago. Está diciendo de esas amistades que cuando se alejan nos sentimos que se nos revuelve todo por dentro. ¿Por qué? Porque no queremos tenerlos lejos, porque los extrañamos, porque son nuestro partner, son nuestro amigo. Si no sentimos eso por Jesucristo, nos va a costar mucho obedecerlo. Por eso, a través de la búsqueda de Dios, a través de la meditación en su palabra, a través de la conversación, a través de la oración, a través de abrir nuestro corazón a Dios y dejar que Él muestre su corazón a nosotros, que lo podemos ver a través de lo que la Biblia dice, nosotros vamos a poder recibir de Dios esa unidad que necesitamos, esa comunión que necesitamos, esa fortaleza que necesitamos para poder palpar a Dios, para poder vivir a Dios. El cristianismo no es solamente el venir a la iglesia, no es solamente el servir. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es tener una comunión con el Espíritu Santo, ser amigo de Jesucristo y amar con todo nuestro corazón a Dios. Es crecer en una amistad que va a durar eternamente. Por eso el primer paso que vemos en el versículo 1 es cómo fortalecer nuestra comunión con Cristo. Eso tenemos que hacer, fortalecer nuestra comunión con Cristo. El segundo paso que vemos acá es que debemos fortalecer nuestra comunión con los hermanos. Porque Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, pero amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, el segundo paso que nos muestra Pablo es fortalecer nuestra comunión con nuestros hermanos. Y vemos los versículos del 2 al 4 que dicen lo siguiente. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer,
un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo les dice a los hermanos que le den la alegría de tener una comunión que produzca todo lo que aparece ahí. Tener una comunión que produzca ¿qué? Tener un mismo parecer, es decir, tener la capacidad de ponerse de acuerdo. A veces tenemos muchas diferencias, pero es importante tener la capacidad de ponerse de acuerdo, no poner nuestra opinión sobre la opinión de los demás. Estar dispuesto a escuchar a los demás. Estar dispuesto a ceder y estar dispuesto a llegar a un acuerdo. Eso es muy importante para forjar la comunión entre los hermanos. Pero también tener un mismo amor. Si yo conozco el amor de Jesús, si yo recibo del amor de Jesús, tengo que entregar del amor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregarnos mutuamente el amor de Jesucristo. Tener un mismo amor. También Pablo nos pide que seamos unidos en alma y pensamiento. ¿Para qué? Para ser capaces de trabajar juntos, unidos, desde lo más interno. ¿Por qué? Porque estamos unidos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y poder marchar hacia un mismo propósito. El propósito de engrandecer el nombre de Dios. No engrandecer nuestros propósitos, no engrandecer nuestro nombre, no engrandecer nuestras posturas, no engrandecernos nosotros, sino engrandecer el llamado de Dios, o engrandecer la iglesia de Dios, engrandecer a Cristo en medio de esta tierra. Entonces, eso es lo que permite cuando estamos unidos en alma y pensamiento. También Pablo nos dice, no deben hacer nada por egoísmo o vanidad. No debería decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, somos todos cristianos, entonces no debería existir egoísmo o vanidad. Pero hay que ser realistas. Como seres humanos pecadores, todavía nos queda vanidad. Si ustedes se dieron cuenta, me estuve arreglando la corbata para verme un poquito mejor. Porque me quiero ver bien. Todos quizás tenemos un poquito de vanidad y egoísmo quizás. Pero tenemos que entregárselo al Señor. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que tratar de dejar de querer destacar y sobresalir sobre los demás. Porque aquí no somos lo importante nosotros. Aquí no se trata de que nosotros vamos a hacer una carrera, un buen nombre en la iglesia. Se trata de poner en alto el nombre de Cristo. Y cuando yo egoístamente me preocupo de mí, estoy despreocupándome de lo que Cristo quiere para la iglesia. Por eso Pablo nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. No traten de ponerse sobre el otro, no traten de responder para quedar bien ustedes, no traten de responder porque no quieren que el otro prospere, que el otro lo haga bien. En este país a veces uno ve que hay gente que ataca al otro, no por sus posturas, sino solamente porque quiere que el otro no lo haga bien. Y eso no tiene que estar dentro de nuestros corazones. Pablo nos está enseñando que para fortalecer la comunión como hermanos hay que estar dispuestos a dejar de lado el egoísmo y la vanidad. Y después nos dice Pablo que debemos ser humildes, considerando a los demás como superiores a nosotros. Algo muy difícil. Es muy fácil ver los defectos en el prójimo. Como Jesús nos dijo, no veas la paja en el ojo ajeno. Primero saca la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Es muy fácil ver los defectos en los demás.
Pero el Señor nos pide que seamos humildes y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos conoce. Jesús te conoce a ti y me conoce a mí. Jesús conoce todos mis pecados, conoce todos mis defectos. Conoce todos mis pecados y defectos mucho más que mi esposa, que me conoce mucho. Mucho más que mis hermanos, que también me conocen mucho. Mucho más que cualquier persona aquí en la tierra. Jesús sabe todos mis defectos y mis pecados. No tengo por qué tratar de aparentar con Jesucristo. Y si Jesucristo sabe todo eso de mí, cuando yo miro a mi hermano, yo no puedo considerarme superior a él. Porque lo que sabe Jesús de mí es mucho más de lo que yo sé de mi hermano. Entonces tenemos que mirar al prójimo con humildad. Si estamos sirviendo a Cristo, si estamos dentro de la iglesia de Dios, es solamente por el amor de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por la misericordia que nos ha dado. Nos ha pagado no como nosotros merecíamos, sino nos ha pagado de una forma que no merecíamos. Entonces, tenemos que mirar a nuestro hermano de una forma humilde, pensando que Él es superior a mí. Porque yo tengo conciencia de los muchos pecados de los cuales he sido perdonado. Si hacemos eso, vamos a fortalecer la comunión entre nosotros. Vamos a fortalecer la comunión dentro de la iglesia y vamos a evitar que aparezcan estos partidismos, estas cosas que puedan dividir a la iglesia. Que Pablo está preocupado por la iglesia de Filipo. Entonces, nosotros debemos buscar la comunión con Dios a través de nuestra amistad con Cristo, a través de nuestra unión con el Espíritu Santo, nuestro compañerismo con el Espíritu Santo, pero también a través de la comunión con nuestros hermanos, a través de cada uno de los pasos que salen aquí. Pero al final Pablo nos da un modelo, lo aterriza todo y da un modelo claro a seguir. Pablo, en el tercer punto que vamos a ver, nos dice: sigan el ejemplo de Cristo. Porque hay alguien que sí vivió todo lo que Pablo nos está pidiendo. Y es Jesucristo. Y lo vamos a leer nuevamente. Los versículos 5 al 11. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Es el ejemplo de Jesús que nosotros debemos seguir. Es de donde nosotros debemos sacar nuestro modelo, nuestro ideal. Es Jesús. Estas instrucciones que nos da Pablo nos van a ayudar y nos van a proteger, pero también nos van a motivar a que ¿quién tiene que ser puesto en alto? Si nosotros nos damos cuenta en los últimos versículos, ¿qué nos dice en los últimos versículos? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito, hermano. Cuando somos salvados, cuando somos transformados, cuando Dios nos da vida,
No es para ser glorificados nosotros. No es para ser exaltados nosotros, sino para ser siervos de Dios, para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, poner el nombre de Cristo en alto. Pero cuando hay disputas, cuando hay diferencias, cuando hay divisiones, cuando hay altercados, no se pone el nombre de Cristo en alto. La Biblia nos dice claramente que necesitamos estar unidos para que la gente crea en Cristo. Y eso es lo que desea Pablo, que el nombre de Dios sea glorificado y que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Y para eso tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y nos da 4 características principales de Jesús. Primero, no se aferró a ser igual a Dios. Él era Dios porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, tomó el cuerpo humano, pero nunca dejó de ser Dios. Era un 100% Dios y 100% hombre. Entonces lo que hace Jesucristo, vive su vida, toda su vida acá en la tierra, con las fuerzas de su cuerpo humano, pero nunca toma prestada fuerza de su cuerpo de Dios. Solo vive como humano, ¿para qué? Para ser un ejemplo para nosotros. Entonces Él no se aferró a su divinidad. Él no se aferra a su poder. Él no se aferra a su autoridad. Él no reacciona cuando es humillado. Él no reacciona cuando le llevan la contraria. Él no reacciona cuando es golpeado, cuando es escupido. No reacciona porque no se aferra. Él sabe que tiene el poder de llamar a miles de ángeles para que lo defiendan cuando estaba siendo entregado, pero no lo hace. Y a veces nosotros nos aferramos a los puestos, a veces nos aferramos a nuestra autoridad, entre comillas, o nos aferramos a nuestra imagen. ¡Oh, cómo pueden hacerme esto a mí! Nos aferramos a algo falso. Nos aferramos a algo irreal a veces. Si yo estoy un día sirviendo y liderando en un lugar, ¿por qué al otro día no voy a poder estar sirviendo en el puesto más sencillo del ministerio? ¿Por qué no voy a poder ser sacado de un liderazgo y puesto en la banca sin, entre comillas, hacer nada? Porque en todo lugar la persona tiene que servir, estando a cargo de un ministerio o estando solamente participando de un ministerio. Pero somos llamados a servir a Cristo, no a servirnos a nosotros. Por eso no podemos aferrarnos a las posiciones, no podemos aferrarnos a las cosas, no podemos aferrarnos a nada. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló, se rebajó. Cristo no se aferró, sino que soltó todo eso que tenía para servirnos, servirte a ti y servirme a mí. Segunda característica que presenta Pablo en estos versículos es que se rebajó a la condición humana. Nos cuesta rebajarnos, porque a veces pensamos que vamos escalando en posición, y que cada vez que escalamos en posición merecemos más respeto. Y nos tienen que respetar ellos y los otros. ¿Por qué? Porque yo he ido escalando, he ido creciendo en este mundo y merezco el respeto de mis pares. Esos pensamientos a veces están inundados de soberbia y de orgullo. Jesús, al contrario, en vez de ponerse más en alto, Jesús se rebaja. Siempre se está rebajando, porque está mostrando lo diferente que Él es respecto a este mundo.
Jesús, siendo Dios y estando en lo alto, llega a la tierra y toma este cuerpo de ser humano y está con nosotros. Y trabaja, aprende a ser carpintero, trabaja con sus manos, recorre grandes distancias hablando del mensaje de Dios, el mensaje del Padre, las buenas nuevas, siendo que Él podía transportarse rápidamente, pero no lo hace. Lo que Él hace, se rebaja a ser humano y camina como todos los seres humanos. Él se rebaja porque no vino a ser servido. Él vino a servir. Y el ejemplo nos da cuando le lava los pies a los discípulos. Todos sabemos que el lavar los pies era el esclavo que tenía que lavar los pies, inclusive si habían varios esclavos dentro de la casa, el esclavo de más bajo escalafón era el que lavaba los pies, pero Jesús estuvo dispuesto a lavarle los pies a los discípulos porque nos estaba enseñando que teníamos que ser distintos en este mundo y deberíamos estar dispuestos a rebajarnos. Si alguien nos ofende por casualidad o no se da cuenta, tenemos que rebajarnos. Señor, esta persona me ofendió, Señor, me sentí mal, pero yo escojo perdonarla, Señor, y no importa que ella tenga esa opinión de mí, porque, Señor amado, yo quiero mantener la unión en la iglesia y no voy a reaccionar, quiero mantener la comunión del Espíritu con mi hermano y no voy a reaccionar. Me rebajo. Entonces, a veces nos cuesta, pero Cristo nos dio un ejemplo de cómo fue humillarse a sí mismo. Jesús humilló a sí mismo. No está hablando que nos vamos a considerar que somos lo peor, que somos lo más malo. No, yo soy lo peor de esta tierra. No, no es así. Pablo tenía claro que era el más vil de todos los pecadores. Pero todo lo que era, lo era en Cristo Jesús. Entonces, nosotros también tenemos que estar dispuestos a humillarnos, a como dice la palabra anterior, a rebajarnos. Estar dispuestos a actuar con una humildad que ensalce a nuestro hermano. ¿Por qué no estaremos dispuestos a humillarnos? ¿Porque nos cuesta rebajarnos? ¿Por nuestros orgullos? ¿Por qué no estamos dispuestos a pasar por alto la afrenta? Como dice la Biblia, es decir, estar dispuesto a que nos ofendan. Si me ofenden, Señor, en el nombre de Jesús lo perdono. Porque a veces las ofensas que nosotros creemos que son ofensas, a veces sí la gente decide ofendernos, pero otras veces la gente ni siquiera se da cuenta que nos ha ofendido. Entonces a veces nosotros somos los que llevamos esa molestia dentro y esa rabia dentro. Pero Jesús nos está enseñando a humillarnos y a perdonar, aunque tengamos la razón, tenemos que perdonar, humillarnos, rebajarnos. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado por una iglesia hermosa, trabajadora, evangelística, una iglesia que estaba dispuesta a llevar el mensaje de Cristo a los demás, estaba dispuesta a ser misionera. Una iglesia muy hermosa, pero que estaban apareciendo las diferencias entre líderes. Por eso Pablo tiene que decirnos todo esto. Por eso Pablo tiene que enseñar estas palabras, mostrarnos que lo primero es la comunión con Dios, que tenemos que buscar la comunión con nuestros hermanos, pero que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Y si seguimos el ejemplo de Jesucristo, vamos a seguir hasta el último punto, el cuarto punto principal que detalla el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo fue obediente
hasta la muerte. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a ser obedientes? Estamos dispuestos a ser obedientes a Dios hasta que no toquen mi tiempo. O estoy dispuesto a ser obediente a Dios hasta que no toquen mis bienes. O estamos dispuestos a ser obedientes a Dios hasta que no toquen mi prestigio. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a ser obedientes a Dios? Yo soy obediente a Dios de aquí para allá, pero de aquí para acá no, eso es muy difícil. Eso es tremendamente difícil. Yo soy obediente de aquí para acá. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a ser obedientes a Dios? Si nosotros tenemos una comunión fuerte, como la tuvo Cristo, Cristo cada vez que tenía mucho trabajo que hacer, Él se separaba y se iba a hablar con el Padre. Después de haber estado todo el día predicando, sanando, ayudando al prójimo, se tomaba tiempo a solas para conversar con el Padre. Cuando lo querían hacer rey, Él se apartaba y se iba a solas, de seguro a conversar con el Padre. Porque tenía una comunión fuerte, que es la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Pero tenemos que también estar dispuestos a actuar en favor del prójimo y seguir el ejemplo de Jesucristo. Porque, hermanos, no hemos sido llamados para que nosotros seamos puestos en alto. Hemos sido llamados para que el nombre de Cristo Jesús sea puesto en alto. Pero si dejamos que el bichito de la rencilla y de la desunión entre en la iglesia, eso no va a suceder. Yo doy gracias a Dios que somos una iglesia muy parecida a la iglesia de Filipenses, quizás guardando las proporciones, porque el Señor nos ha llevado a amar al prójimo, a ayudar al prójimo, el deseo de esparcir el Evangelio, de trabajar en misiones. Y a pesar que somos una iglesia hermosa, gracias a la misericordia de Dios, tenemos que cuidarnos. Cuidémonos para que el orgullo y la soberbia no entren en nuestro corazón y produzcan que el bichito de la división tome su lugar. Por eso, hermanos, recordemos estas palabras de Pablo. Recordemos que el nombre de Cristo tiene que ser puesto en alto y que en el nombre de Cristo toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ese tiene que ser nuestro propósito, no engrandecernos nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la fuerza para cada día crecer más en humildad, al igual que lo fue Jesús aquí en la tierra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este hermoso pasaje y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas tratando con nuestras vidas, sigas tratando con nuestro corazón y sigas enseñándonos, Señor, porque te necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor amado, ¿para qué? Para que tú nos guardes como iglesia, Señor. Pablo amaba la iglesia de Filipo y sabía que era una iglesia hermosa, Señor amado, pero estaban aflorando los conflictos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú no permitas que aflore ningún conflicto en nuestra iglesia, apoyado en la soberbia o en el orgullo, Señor amado, en el nombre de Jesús, sino que tú nos enseñes el camino de la comunión contigo, el camino de la comunión con nuestros hermanos y el camino de seguir el ejemplo de Jesús. Señor, guárdanos, que tu Espíritu Santo nos proteja y nos guíe, y que tú sigas trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones para que te glorifiquemos a ti, no para que nos glorifiquemos nosotros. El nombre de Cristo tiene que ser puesto en alto. Y gracias, Señor, porque
en esta iglesia por tu misericordia. El nombre de Cristo es el centro de todo lo que hacemos. A ti sea la honra y la gloria. Y pedimos tu ayuda y tu guía para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el camino perfecto de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Y ya lo estaremos viendo cuando se pueda. Y por ahora, un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho.